Y fijarse, en Kaluga, en Rusia, ¿sabéis cuál es el índice mayor de asentismo? No es el resfriado, que mira que hace frío. No es el tema de accidente en trabajo. Es el vodka. Es así. El 24% de las fábricas rusas es por problema de alcoholemia. Es increíble. O sea, entonces, claro, ¿qué haces ante eso? Pues el índice de despido en una empresa rusa, pues nos vamos al 26%. Porque hay trabajadores que a la semana lo están despidiendo, porque es que no, lo contratan un lunes y el jueves no llega, es decir. Pero estamos yéndonos, eso es un extremo para que veamos dónde están los extremos, la legalidad de cada país, porque quiero introducir el tema de la legalidad de cada uno de los países. En función de la legalidad que tiene cada país, se aplican unas cosas o se aplican otras. Pero yo creo que hay suficientes medios y suficientemente herramientas. Y yo os digo una cosa, directivos como el que me acompaña aquí, yo me gustaría negociarlo porque seguramente que nos entenderíamos seguro, porque opino de lo que está diciendo, seguramente es el mensaje que tenemos encima de la mesa nosotros en nuestra compañía. Y evidentemente cuando él decía la reestructuración de viabilidad que tuvo Sony hace 3 años, él tendrá datos mejor que yo, pero supongo que en esa época el asentismo bajó considerablemente. Igual que nos pasa a nosotros, igual que le pasa a todas las empresas que tienen reestructuración de viabilidad de planes industriales, ¿no? Por lo tanto, son situaciones que también se enmarcan dentro de tal. Pero yo siempre el mensaje que doy, y lo decía al principio, que no se puede criminalizar a todo el mundo por igual. Todo el mundo somos de un padre y una madre diferente, todo el mundo no se puede criminalizar con el tema del asentismo. Sí que hemos intentado desde hace 7 años pues dotar a la empresa de este proyecto, decíamos, de este proyecto en común para todos los empleados, estableciendo una serie de políticas de involucración de las personas, de rotación, que también se ha nombrado, que siempre ayuda, y el asentismo es prácticamente insignificante. Sí es verdad lo que decía Manel, yo creo que el asentismo realmente en la parte industrial, no tengo datos si es más alto o más bajo, pero es más fácilmente manejable desde el punto de vista policial, que se decía, lo cual es una tentación fácil de dejarse llevar, pero yo no aconsejaría. Pero realmente, y mirando a futuro sobre todo, el problema mayor está en la parte no manufacturera. Ahí es donde está el trabajo por hacer. Entonces, aprovecho también porque Matías decía, esta parte está como más descontrolado, fuera del foco, porque todos seguimos pensando en la cadena de montaje, tal y cual, y no vamos a esta parte. Es que esta parte, y con todo el cariño te lo digo, yo creo que vosotros, en la parte sindical, tiene que hacer un esfuerzo para incorporar representantes que realmente conozcan la parte, el área no manufacturera. Quiero decir, tradicionalmente, los representantes del sindicato, los miembros que conforman por todos los comités de empresa y tal y cual, vienen de áreas más manufactureras, ¿no? Mientras que ahora hay un cambio muy profundo, vamos a empresas más de servicios, y yo creo que a veces en las bases os faltan realmente representantes que de verdad supongan que se incorporan estas áreas a los comités de empresa. Pues, así acabamos. Aquí no estoy de acuerdo. Pues mira, por dar datos y acabar con la pregunta. Mirad, os voy a dar 7 empresas. El asentismo general, en 2010. PSA 681, de asentismo. General Motors, empresas de España, las situadas aquí. General Motors 665, Nissan 655, Volkswagen Navarra 620, Renault 549, Ford 474, SEAT 462. Si hacemos una extrapolación de dónde hay acuerdo y dónde no hay acuerdo, ahí es donde está por eso defiendo de que si hay acuerdo se gestiona mejor. Y en el tema del asentismo, que no estoy de acuerdo con él, primero, muchas veces es difícil tener un delegado técnico porque la empresa es la primera que no quiere en sus áreas de dirección de recursos humanos, dirección de sindicato o alguna persona que represente dentro de ese área al sindicato. Por lo tanto, de ahí parte de que muchas veces tenemos dificultades. No en nuestro caso, porque en el caso de SEAS, por ejemplo, y las elecciones fueron ayer, de 10 técnicos que iban a cargo electos, 7 son de UGT y son del área comercial, de recursos humanos, o sea, que están implicados directamente en esas áreas. Por lo tanto, seguramente que sea la tendencia general en empresas. En la mía yo puedo decir que no. Pero, ¿a qué directivo le gusta tener a un miembro del comité en el área de recursos humanos?
que le esté todo el día exigiéndole? Creo que a pocos. Hola, Francisco Herrera, director de Recursos Humans de Transport Sanitari de Catalunya. Molt breument, perquè em sembla que ja quasi són les 10, simplement els 5 passos de SEAT i algunes mesures concretes que hagueu aplicat a Sony per rebaixar l'absentisme. Si ens ho podeu dir. A ver, los 5 pasos que quieren decir. Una persona cuando no cumple el 20% de mínimo que establece la ley 54.2, me parece, que es, sino porque estoy un poco espeso por la falta de sueño que llevo, se le reúne y se le dice, oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué necesidad tiene? Porque hay un seguimiento de la mutua que hay y después se le requiere a recursos humanos, pero siempre con presencia del sindicato y siempre con presencia del jefe directo y de recursos humanos. A partir de ahí se sabe lo que realmente tiene el trabajador, porque a veces una baja común dice, ¿enfermedad común? ¿Qué tiene? ¿Qué es una enfermedad común? La sabe el médico porque lo está tratando y al ser confidencial, en la baja te pone baja común. Nadie sabe lo que es una baja común. De la empresa, ni sindicato, ni el jefe. Cuando ese porcentaje no se cumple, se le llama. ¿Qué te pasa? Pues me pasa esto, tal, depresión, lo que sea. Si es problemas de salud, pues se le ponen los medios, se le ponen tratamiento, se le ayuda, si se le tiene que poner psicólogo, que tenemos psicólogos industriales, psicólogos no sé, tampoco, clínicos, etcétera, etcétera, y se intenta reconducir la situación del trabajador. ¿Qué pasa si sigue de baja o se da de alta y a los 15 días vuelve otra vez a caer, o a los 20 días o a los 30 días, o en el tiempo que sea, siempre que no pase un plazo de 3 meses como mínimo? Se le vuelve a llamar. ¿Qué te pasa? Otra vez se intenta un poco reconducir la situación. Y así progresivamente hasta llegar a la 5ª reunión, pero ya llegando a de la 2ª a la 4ª ya se ve más o menos el enfoque. Si es un tema realmente que tiene una necesidad médica puntual que hay que ayudar y hay que poner en marcha, si es una situación que viene derivada por la posición o problemas económicos en los puestos de trabajo, o es una situación de que, lo que hablamos siempre, que se criminaliza, que es, tú eres un jeta. Durante el proceso del 3º al 5º, cuando se llega al 5º, es tarjeta roja. ¿Qué significa tarjeta roja? Que se aplica la ley. Y ahí la persona, nosotros en un proceso de 4 años, 3-4 años que llevamos este proceso, SEAT ha despedido, llegando al 5º paso, no sé si a 70, 80 personas derivadas, pero siempre justificando muchísimo, sin dejar ningún descubierto y siempre tener argumentado un poco el proceso. Y esto lo tiene firmado no un sindicato, los 3 sindicatos. Aunque os parezca mentira, UGT, comisiones y CGT. Un acuerdo que era difícil, porque hay sindicatos que nunca firman nada, otros que estamos intentando buscar soluciones, que somos UGT y comisiones, pero no esperábamos que CGT firmara. ¿Por qué? Porque era la única forma que tenemos de que la empresa indiscriminadamente no utilizara la ley del artículo 54.2 para despedir a cualquier trabajador, sea el índole de la baja que fuese. Por lo tanto, ahí queríamos participar, es decir, y ponerle pies, y también, porque la empresa nos decía, ¿por qué os voy a firmar yo un acuerdo para que después, cuando llegue la hora de la verdad, no pueda hacer nada? Y se ha demostrado que no, que se han hecho actuaciones positivas unas, negativas, que ha llegado al final. Y, a ver, si la empresa te demostraba vía vídeo, vía informe, investigación, que la verdad que muchas veces te queda a cuadro con lo que te enseñan, entonces ahí no hay ni 5, ni 4, ni 3, ahí hay lo que hay. Por tanto, que hay casos que la verdad te sorprenden de trabajadores que están de baja cuando no tienen ninguna defensa. Y a veces los sindicatos hacemos como los abogados. Te toca defender o intentar defender lo indefendible, pero es nuestra función. Es decir, ahora, también cuando llega el momento de decir, oye, no hay nada que hacer, hay que decirlo. Y la verdad, como decía Largo Caballero en los inicios de la UGT, dice, la verdad hay que decirla aunque duela. Y aunque le pese a alguien, pero hay que decirla. O sea, ese es el camino. ¿Es desagradable llegar al 5º paso? Evidentemente que sí. Muy brevemente, la mejor medida que hemos tomado para decrecer el absentismo ha sido la cultura que se ha establecido en la empresa desde hace ya años, día a día, y el grado de compromiso que esa cultura ha generado en cada uno de los empleados para con un proyecto común. Pero luego eso hay que mantenerlo y eso hay que demostrarlo. Y, por ejemplo, se ha demostrado en cómo se ha sabido resolver el tema de la fábrica. Y eso lo que hace es crear más cultura todavía.
Muy bien, muchas gracias a los dos por este fair play de corazón que han tenido. Gracias también a la Bat Oliva y a Forum por organizar este desayuno coloquio. Si tienen alguna cuestión, amablemente la podrán atender ahora tomando un café ambos ponentes. Muchas gracias a todos.